Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos todos los secretos, chismes y curiosidades del mundo del drama otomano. Hoy tenemos un programa de esos que os va a dejar boquiabiertos, porque vamos a hablar de una de las actrices más queridas y admiradas, Hande Erçel. Pero no solo vamos a repasar su trayectoria y sus éxitos profesionales, sino que también vamos a indagar un poquito más en su vida personal, especialmente en todo lo que rodea a su relación con Kerem Bürsin. Porque sí, sabemos que la ruptura entre Hande y Kerem fue un auténtico tsunami en el mundo del fandom turco y todavía sigue dando que hablar. ¿Será cierto que Hande ha superado por completo a Kerem tras un duro revés? ¿Se ha enfocado por completo en su carrera, dejando atrás el amor? ¿Qué nuevos proyectos tiene entre manos? Todo esto y mucho más lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Así que preparad vuestras palomitas, porque el drama está servido. Antes de empezar, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, y dejarnos un buen me gusta para que sepamos que queréis más chismes turcos. ¡Vamos a ello! Bueno, empecemos por el principio. Hande Erçel, una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional, no solo por su belleza, que es innegable, sino también por su talento actoral. La hemos visto brillar en un montón de series, cada una más exitosa que la anterior. Pero antes de llegar a la cima, Hande tuvo que trabajar duro y labrarse un camino en la competitiva industria televisiva turca. Su historia es una de perseverancia y pasión, una joven que soñaba con actuar y que no se rindió hasta conseguir su meta. Desde pequeña Hande demostró una gran inclinación por las artes escénicas, participando en obras de teatro escolares y tomando clases de actuación. Su familia siempre la apoyó en sus sueños, animándola a seguir sus instintos y a perseguir sus pasiones. Uno de los primeros pasos de Hande en el mundo del espectáculo fue su participación en concursos de belleza. En 2012 fue coronada como Miss Turquía, lo que le abrió las puertas a la industria del modelaje y la televisión. Aunque el modelaje le brindó oportunidades interesantes, Hande siempre supo que su verdadera vocación era la actuación. Fue así como decidió dedicarse por completo a su carrera como actriz, preparándose arduamente para los desafíos que se le presentarían. Una de las series que catapultó a Hande a la fama fue Güneş, una comedia dramática juvenil donde interpretó a Selin Yılmaz. En esta serie Hande compartió protagonismo con nombres como Emre Nay y Burcu Özberk. La serie narra la historia de Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas, sin saber que el destino les tiene preparadas muchas sorpresas y giros inesperados. La interpretación de Hande como Selin fue muy elogiada, y le abrió las puertas a nuevos proyectos. Lo que hizo que Hande destacara en esta serie fue su capacidad para transmitir la complejidad de su personaje, una adolescente rebelde pero con un gran corazón. Además, la química que tenía con el resto del elenco era evidente, lo que hizo que la serie fuera muy entretenida de ver. Selin Yılmaz era un personaje complejo, lleno de matices y contradicciones. Hande supo darle vida de manera magistral, mostrando su lado más vulnerable y su lado más fuerte. Su interpretación fue tan convincente que el público se identificó de inmediato con Selin, convirtiéndola en uno de los personajes más queridos de la serie. Güneş no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias de otros países, consolidando la popularidad de Hande a nivel internacional. Después de Güneş, Hande protagonizó Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica que la consolidó como una de las actrices más populares de Turquía. En esta serie Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz interpretado por Burak Deniz, el hijo del dueño de la empresa, y entre ellos surge una historia de amor llena de enredos, malentendidos y momentos muy divertidos. Aşk Laftan Anlamaz fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, convirtiendo a Hande y Burak en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Lo que hizo que esta serie fuera tan especial fue la química innegable entre Hande y Burak. Su interpretación de Hayat y Murat fue tan creíble y entrañable que el público se enamoró de su historia de amor. Además, la serie tenía un guión muy bien escrito con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que hacían reír a carcajadas. El carisma de Hande brillaba en cada episodio, mostrando su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público. Hayat Uzun se convirtió en un ícono de la moda, inspirando a miles de jóvenes con su estilo fresco y desenfadado.
La serie también abordó temas importantes como la lucha de clases, la importancia de la familia y el poder del amor verdadero. Ask Laftan and Lamaz catapultó a Ande a la fama internacional, abriéndole las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Pero sin duda, la serie que marcó un antes y un después en la carrera de Ande Ercel fue Senkalkapm, una comedia romántica que la unió sentimentalmente a Kerem Bürsin. En esta serie Ande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto, le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Como os podéis imaginar, esta peculiar situación dará lugar a un montón de situaciones divertidas, románticas y por supuesto dramáticas. Senkalkapm fue un fenómeno global, emitida en más de 85 países y catapultando a Ande y Kerem a la fama internacional. La serie se convirtió en un éxito arrollador, generando millones de fans en todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan cautivó al público, que se enamoró de su química y de sus personalidades opuestas. La serie también destacó por su estética cuidada, su banda sonora pegadiza y sus paisajes espectaculares. Senkalkapm no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también generó un gran impacto en las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral. La química entre Ande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. De hecho, su relación traspasó la ficción y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance fue un auténtico cuento de hadas con viajes, declaraciones de amor públicas y muestras de cariño constantes. Los fans de Senkalkapm estaban encantados con la idea de que su pareja favorita de la televisión también lo fuera en la vida real. Su amor parecía sacado de un cuento de hadas, un romance de película que conquistó los corazones de miles de personas. Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento protagonizando portadas de revistas, campañas publicitarias y eventos importantes. Su relación era un ejemplo de amor y felicidad, inspirando a muchos a creer en los cuentos de hadas. Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no duró para siempre. La presión mediática y la intensidad de su trabajo comenzaron a desgastar la relación, generando tensiones y conflictos. Desgraciadamente, a principios de 2022, Ande y Kerem anunciaron su ruptura, dejando a sus fans completamente devastados. Las razones de la separación nunca se hicieron públicas, pero se especuló con diferentes motivos, como la presión mediática, la distancia debido a sus compromisos profesionales, o simplemente el desgaste natural de la relación. Lo cierto es que la ruptura fue un duro golpe para ambos, y especialmente para sus seguidores, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. La noticia de su separación fue un shock para el mundo del espectáculo, generando un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de la pareja no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. La ruptura de Ande y Kerem fue un claro ejemplo de que la vida real no siempre es como la ficción, y que incluso las relaciones más sólidas pueden llegar a su fin. Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión: ¿cómo ha afectado esta ruptura a Ande Ercel? ¿Ha logrado superarlo? ¿Se ha refugiado en su trabajo? ¿O aún sigue sintiendo algo por Kerem? La ruptura con Kerem sin duda fue un momento difícil para Ande, pero ella ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar los obstáculos y seguir adelante con su vida. Pues bien, según las últimas noticias y los rumores que circulan por la prensa turca, Ande parece estar centrada al 100% en su carrera profesional. Tras la finalización de Senkalkapm, Ande ha participado en varios proyectos importantes, demostrando que es una actriz versátil y capaz de asumir diferentes roles. Se ha sumergido de lleno en su trabajo, buscando nuevos desafíos y oportunidades para crecer como actriz. Uno de sus proyectos más recientes es la serie Bambaska Biri, un thriller psicológico donde comparte protagonismo con Burak Deniz, con quien ya trabajó en Ask Laftan and Lamaz. En esta serie Ande interpreta a Leyla Gediz, una fiscal joven y ambiciosa que se ve involucrada en un caso de asesinato que la cambiará para siempre. La serie ha recibido muy buenas críticas, y la interpretación de Ande ha sido elogiada por su intensidad y su capacidad para transmitir la complejidad de su personaje. Bambaska Biri marca un cambio importante en la carrera de Ande, ya que la aleja de los roles de comedia romántica que la hicieron famosa y la introduce en un género más oscuro y desafiante. Esta serie demuestra que Ande no tiene miedo de arriesgarse y de explorar nuevos caminos en su carrera. Además, su reencuentro con Burak Deniz ha generado mucha expectación entre sus fans,
que están encantados de verlos juntos de nuevo en la pantalla. La serie además ha sido un éxito en rating a pesar de que no le duró mucho al aire. La elección de este proyecto refleja el deseo de Anne de mostrar su versatilidad como actriz y de alejarse de los estereotipos. Leila Hadid es un personaje complejo y atormentado, que requiere un gran nivel de interpretación. Anne ha demostrado estar a la altura del desafío, entregando una actuación convincente y emotiva. Además de Bambas Kabiri, Anne también ha estado trabajando en otros proyectos, como campañas publicitarias para marcas de renombre y colaboraciones con organizaciones benéficas. Anne es una de las actrices turcas con más seguidores en las redes sociales, y utiliza su plataforma para concienciar sobre diferentes causas sociales y para promocionar productos y servicios de marcas que le gustan. Su influencia en las redes sociales es enorme, y muchas marcas la consideran una embajadora ideal. Además, Anne siempre se ha mostrado comprometida con causas sociales, como la protección de los animales y la lucha contra el cáncer. Su compromiso social la ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes, que ven en ella un ejemplo de responsabilidad y solidaridad. Pero volviendo al tema de su vida personal, ¿qué hay de cierto en los rumores que apuntan a que Anne ha superado por completo a Kerem? Pues bien, aunque no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, parece que Anne está saliendo con Hakan Sabank. Hakan Sabank es un empresario turco perteneciente a una de las familias más ricas y poderosas del país. Los Sabank son dueños de un conglomerado de empresas que abarca diferentes sectores, como la energía, las finanzas y el comercio minorista. Hakan es conocido por su estilo de vida lujoso y por su afición a las fiestas y los viajes. Su relación con Hakan ha generado mucha controversia, ya que algunos consideran que es un hombre poco adecuado para ella. Sin embargo, Anne ha demostrado ser una mujer independiente y capaz de tomar sus propias decisiones, sin dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Anne y Hakan han sido vistos juntos en varias ocasiones, tanto en Turquía como en el extranjero, y aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, las fotos y los vídeos que han aparecido en las redes sociales no dejan lugar a dudas. Parece que Anne ha encontrado el amor de nuevo, y que está dispuesta a darle una nueva oportunidad a su corazón. Su relación con Hakan parece ser seria y comprometida, lo que indica que Anne ha superado por completo su relación con Kerem. Algunos medios de comunicación turcos han llegado a afirmar que Anne y Hakan están muy enamorados y que incluso podrían estar planeando su boda. Sin embargo, por el momento no hay nada confirmado, y tendremos que esperar para ver si esta relación se consolida y llega a buen puerto. Si Anne y Hakan deciden casarse, sin duda será uno de los eventos más importantes del año en Turquía. En cuanto a Kerem Bürsin, también parece estar enfocado en su carrera profesional. Tras la finalización de Senkalkapm, Kerem ha participado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado películas, series y obras de teatro, demostrando que es un actor versátil y talentoso. Además, Kerem también ha estado trabajando como productor y guionista, mostrando su interés por el mundo del cine y la televisión desde diferentes perspectivas. Sin embargo, Kerem no ha encontrado el amor de nuevo, al menos de forma pública. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero ninguna de estas relaciones se ha confirmado. Algunos medios de comunicación turcos han especulado con la posibilidad de que Kerem aún sienta algo por Anne, y que no haya podido superarla por completo. Pero como os digo, estos son solo especulaciones, y no hay nada confirmado. Aunque Kerem no ha encontrado el amor de nuevo, parece estar contento con su vida y su trabajo. En resumen, parece que Anne Ercel ha superado la ruptura con Kerem Bürsin y ha encontrado el amor de nuevo en Hakan Sabank. Anne está centrada en su carrera profesional, participando en proyectos interesantes y demostrando que es una actriz versátil y talentosa. Kerem Bürsin también está enfocado en su trabajo, pero no ha encontrado el amor de nuevo, al menos de forma pública. La vida de Anne Ercel es un ejemplo de superación y éxito, una historia inspiradora para todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado descubriendo todos los secretos de Anne Ercel y su vida amorosa. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo. ¿Qué os parece la nueva relación de Anne? ¿Creéis que Kerem aún la echa de menos? Queremos saber vuestra opinión. Y por supuesto, no olvidéis darle me gusta al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos sobre telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!